Lucas 1:6, el mensaje es: si la bendición no toca, hay que construir una puerta. ¿Y cuál será esa puerta que vamos a construir para que la bendición toque a nuestra vida? Dice Lucas 1:6, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, pero no tenían hijos. Y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios, ¿dónde? Servía a Dios, ¿dónde? En el templo. Y le tocó quemar incienso. Mientras él quemaba el incienso, una gran multitud estaba afuera. ¿Y qué hacía? Oraba. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel y le dijo: Dios ha oído tu oración y tu esposa te dará un hijo. Será grande a los ojos del Señor y lleno del Espíritu Santo. Primera gran lección. Zacarías recibió la bendición más grande de su vida mientras servía a Dios. La bendición más grande que tuvo Zacarías la recibió mientras servía a Dios. Es para meditar. Zacarías era un sacerdote. Y cuando el ángel se presenta para decirle que él y su esposa van a tener un hijo, él estaba orando, adorando y sirviendo a Dios en el templo, quemando incienso, porque era sacerdote. Y quemaba incienso en un lugar que se llamaba lugar santo, en un altar que era de oro y que estaba pegado al lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Había un velo que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca y representaba la presencia de Dios. A ese lugar nadie podía entrar. Nadie tenía acceso directo a la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero detrás de ese velo, pegado al lugar de la presencia, estaba el lugar santo. Y a ese lugar solamente entraban los sacerdotes para quemar incienso. Y no todos los sacerdotes tenían ese privilegio. Solo aquellos que resultaban ser sorteados, que por suerte, por sorteo les tocaba entrar. Y si a uno de ellos les tocaba por suerte entrar y quemar incienso, iba a ser la única vez en la vida que lo iba a hacer. Es decir, era un privilegio del que participaban muy pocos sacerdotes. Es decir, que muchos sacerdotes morían sin haber entrado al lugar santo, sin haber estado cerca de la presencia de Dios, sin haber quemado el incienso. Muchos sacerdotes no tenían ese privilegio, y de los que lo tenían, solo una vez en la vida podían hacerlo. Qué gran diferencia tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Que debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podemos entrar sin restricción al lugar santísimo de la presencia de Dios. Nosotros que podemos hacerlo, no lo hacemos. Estos que no lo podían hacer, lo deseaban y lo anhelaban durante toda la vida, lo esperaban los sacerdotes. El pueblo ni siquiera podía aspirar a estar tan cerca de Dios como lo estaba un sacerdote. Tenemos tamaño privilegio, hermanos. Jesús hizo posible, rompió ese velo.
rompió ese tabique divisorio y nosotros podemos entrar al lugar santísimo porque Cristo tendió un puente para que nosotros pudiéramos entrar, acceder a la presencia de Dios. No necesitamos de un pastor, no necesitamos de un sacerdote, no necesitamos de un mediador. Nuestro mediador es Cristo Jesús, el único. Y Él tendió un puente para que el pueblo pueda entrar directamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sin intermediario, todas las veces que lo querramos. Pero así como nosotros podemos entrar, no lo aprovechamos. Y el pastor todos los domingos tiene que empujarnos para que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Esta gente lo anhelaba, lo deseaba. Los sacerdotes lo esperaban toda la vida, poder entrar una sola vez y ni siquiera al lugar santísimo. A un recinto que estaba cerquita del lugar santísimo. Una vez en la vida sí le tocaba. El pueblo ni siquiera ahí, ni siquiera podía aspirar a entrar a ese lugar. Hermanos, no desprecies lo que Cristo hizo por ti y por mí. No despreciemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí tenemos a Zacarías. Quizás debamos revivir aquel momento inolvidable en la vida de un sacerdote. Zacarías tenía que quemar el incienso y para eso caminaba hacia el lugar santo, hacia el altar de oro en el lugar santo. Había 2 ayudantes que venían con él, uno que traía un tazón de oro y dentro de ese tazón había carbones encendidos que depositaba cerca del altar y luego se retiraba. Había otro ayudante del sacerdote que traía el incensario y lo depositaba en el altar de oro y se retiraba. Y ahí estaba Zacarías. Se hace silencio porque está a punto de celebrar el acto más solemne, que era el de ofrecer incienso, porque era el momento, el lugar donde más cerca de Dios iba a estar en su vida. Zacarías nunca estuvo y nunca más va a estar tan cerca de Dios como en ese momento donde quema incienso. El altar del incienso está pegado al velo y del otro lado está la presencia. Zacarías nunca estuvo y nunca más va a estar tan cerca de Dios como en ese momento. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y fue ahí, cuanto más cerca de Dios estuvo, que Dios eligió para bendecirlo. Así que la primera lección que extraemos en esta tarde es que el mejor día de la vida de Zacarías fue el día que más cerca de Dios estuvo. Zacarías nunca estuvo y nunca más va a estar tan cerca del lugar santísimo como ese día. Y cuanto más cerca de la presencia de Dios estuvo, más bendecido fue. Fue ese el momento en el que escogió Dios enviar a su ángel para que sea mensajero de buenas noticias. Y el ángel le dijo en ese momento, cuando él está más cerca de la presencia de Dios, fue el ángel y le dijo: vas a tener un hijo. La oración que hiciste por tantos años ha sido escuchada por el Señor y vas a tener un hijo. Mientras Zacarías ofrecía su servicio, el ángel le anuncia que Dios le iba a dar un hijo. El incienso sube y la bendición baja. El incienso representa la oración de los justos, la oración de su pueblo. Mientras la oración de nosotros sube, la lluvia de bendición cae. No hay bendición que descienda si antes no ha subido el incienso de la oración y las plegarias de su pueblo. Sin oración no hay nada. La segunda cosa que me llama la atención es que Zacarías recibió su milagro en el templo, en el lugar de la oración. Dios podría haber mandado el ángel cuando él estaba en casa reunido con su esposa, pero Dios decidió enviar el ángel cuando él estaba en el templo sirviendo a Dios. Y no es un detalle menor. En Isaías 56:7 dice: yo los traeré y haré que sean felices en mi casa de oración, que era el templo, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
El mismo Jesús en Lucas 19:46 dice: mi templo será una casa de oración. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no tomar en serio el lugar de la oración, la casa de Dios? Subestimamos el poder de venir, del poder que surge cuando venimos y nos congregamos para orar y para adorar en el templo de Dios. Subestimamos. Quiero darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Jesús ofreció la llenura del Espíritu Santo a 500 personas, pero solo 120 fueron llenas. La promesa se cumplió solo en 120, aunque Jesús dijo estaba disponible para 500. ¿Qué pasó con las otras 380? Lo que pasó es que no estaban en el lugar de la oración. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 4, todos los presentes, los ausentes no. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, aquellos que estuvieron reunidos orando lo recibieron. Aquellos que se unieron, que estaban reunidos orando en el lugar de la oración, fueron bendecidos. ¿Por qué despreciamos el lugar de la oración, la casa, el templo de Dios? No solo eso. Lidia, ¿te acuerdas de Lidia? La Biblia dice que el Espíritu Santo despertó el corazón, trajo salvación, la eligió para ser una mujer pionera. Fue la primera mujer convertida en suelo europeo. Fue la primer líder y en su casa ella y toda su familia levantaron una iglesia, la primera iglesia en suelo europeo. Cuando Dios decidió visitarla con salvación y bendición, cuando ella estaba en el lugar de la oración. Dice Hechos 16, verso 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, dijo Pablo, donde esperábamos encontrar un lugar de oración, donde la gente oraba. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Lidia, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Imagínate si Lidia ese día hubiera decidido quedarse en casa invernando. Imagínate si Lidia ese día hubiera dicho: no voy al templo hoy, me quedo prendido a la televisión tomando mate. Qué hermoso día para tomar mate con bizcochito. ¿Para qué ir a la iglesia? Voy el domingo siguiente. Si Lidia hubiera dicho eso, se hubiera perdido la bendición de su vida. Imagínate a Zacarías, imagínate a los 120, imagínate a Lidia. Ellos, el día de ellos comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo el mejor día de su vida. Dios les entregó a cada uno de ellos una bendición que jamás olvidarían. Pero ellos estaban en el lugar correcto, escuchando las cosas correctas. ¿Te das cuenta de la importancia de congregarnos? ¿Te das cuenta de la importancia de estar en la casa de oración? De no despreciar y de no minimizar el poder que surge cuando nos congregamos para orar, para adorar y para servir a Dios. ¿Te das cuenta? Aquellos que no estuvieron, aunque Jesús dijo van a recibir la llenura del Espíritu Santo, no lo recibieron porque no estaban en el lugar de la oración presente, reunidos con otros creyentes. La llenura del Espíritu Santo no la recibieron en sus casas, fue en el lugar de la oración. Si Lidia no hubiera estado en el lugar de la oración, entonces se hubiera perdido la bendición. Si Zacarías hubiera dicho: fui toda la vida al templo, si un domingo no voy, un sábado no voy a la sinagoga, no importa, pero ese día Dios decidió darle una bendición. Imagínate, hermano querido, si este día lo terminas de una manera especial y Dios te ha visitado y te da la bendición. Responde a la oración por la que tanto tiempo has orado. ¿Quién
¿Quién sabe si la bendición no está cerquita? ¿Quién sabe si Dios no decide hoy darte una bendición especial a causa de tu fidelidad por venir a la casa de Dios y orar y adorar con otros creyentes en el lugar de la oración? ¿Quién te dice? Hebreos 10:25 dice: no descuidemos. ¿Qué cosa? No descuidemos como algunos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. El mismo pasaje en otra versión, en la PDT, dice: algunos están faltando a las reuniones. Y eso, dijo Pablo, está muy bien. Está muy bien, hay que faltar. ¿Qué dijo Pablo? Siempre existe mayor posibilidad de que seas bendecido participando de un culto que quedándote en casa prendido a la televisión y tomando mate. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una actividad espiritual como un retiro, una brigada, un congreso, un campamento, siempre va a ser mejor y va a traer más beneficios que quedarnos en casa tomando mate. La tercera cosa que yo veo de Zacarías es que la bendición le fue entregada mientras participaba de la adoración congregacional. Y esto tampoco es un detalle menor. Zacarías servía a Dios en el lugar santo, mientras él, imagínate, él pone el incienso sobre el carbón encendido y de repente una nube, una densa nube de incienso entra a ascender y cubre todo el recinto. Qué aroma especial, qué fragancia especial está subiendo delante de Dios y se está permeando al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y mientras Zacarías hace eso, ora, dice la Biblia que él tenía que orar y orar oraciones de gratitud y oraciones de paz por su pueblo. Pero mientras él quema el incienso y el incienso sube delante de Dios, el pueblo que estaba en el atrio, aunque no estaban juntos porque no se le permitía, el pueblo en ese mismo momento estaba también orando afuera, hemos leído. Así que las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo se unían a las oraciones del sacerdote, y ambas oraciones, el incienso y las oraciones y las plegarias, subían delante de Dios. Y fue en medio de la adoración congregacional que Dios decidió bendecir a Zacarías. ¿Casualidad? ¿Por qué no decidió bendecirlo en casa? ¿Casualidad? Claro que Dios puede bendecirnos en todos los lugares, pero hay bendiciones que no vamos a recibir si no aprendemos a compartir las disciplinas espirituales con otros creyentes. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no practicar las disciplinas espirituales junto a otros creyentes? Y quiero ser absolutamente claro en este punto. Hay bendiciones que solo llegan cuando nosotros oramos, ayunamos, nos quebrantamos y servimos a Dios en privado, a solas, en la carpa del encuentro. Hay bendiciones que solo llegan como resultado de haber estado con Dios a solas, en privado, en el lugar secreto. Jesús lo dijo. Mateo 6:6. Cuando ores, apártate a solas y ora en privado. Entonces tu Padre te va a recompensar. Así que tenemos a Jesús diciendo que tenemos que orar en la carpa del encuentro, que tenemos que levantar la carpa del encuentro cada mañana. Así como Jesús empujó a sus discípulos a tener una relación correcta con Dios, dice: mientras yo estaba en la tierra los mantuve unidos al Padre. La gran necesidad que tenemos de levantar esa bendita carpa del encuentro todos los días para encontrarnos con Dios, porque Jesús dijo: hay recompensa.
Si oras a solas, en privado, hay recompensa. Pero el mismo Jesús también nos enseñó a orar con otros creyentes. Él oraba a solas, pero también oraba con los discípulos. Dice en Mateo 14:23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Es decir, él oraba a solas, pero también oraba con los discípulos. Y también iba al templo. La oración a solas, hermanos, no es más importante que la oración congregacional que hacemos, ni viceversa. La oración congregacional no es más importante que la oración a solas, ni la oración a solas es más importante que la oración que hacemos congregacional. Ambas son importantes. Ojo, cuidado con el desbalance. Hay que levantar la carpa del encuentro, pero también hay que orar en el aposento alto. Porque las bendiciones que recibieron los discípulos en el aposento alto no las recibieron en la carpa del encuentro. Dijo, todos los presentes, los que estaban unidos en el aposento alto, en el lugar de la oración, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Los que estaban ausentes, aunque oraban en privado, no lo recibieron. Hay bendiciones, dijo Jesús, hay recompensa para los que oran en el lugar secreto, pero también hay recompensa para los que oran congregacionalmente, para los que oran con otros creyentes. Así que es tan importante la oración que hacemos en casa como la oración que hacemos a las 6 de la mañana los martes. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas bendiciones se pierden aquellas personas que deciden quedarse invernando en casa? Que han aceptado la mentira de que se puede ser maduro espiritualmente sin participar de las disciplinas espirituales con otros creyentes. El diablo te ha engañado. Te ha engañado. No solo eso. Debemos leer y estudiar la palabra de Dios a solas, pero también tenemos que hacerlo en la iglesia. Debemos adorar a Dios a solas y debemos adorar congregacionalmente como lo hizo Zacarías. Jesús también lo hizo. ¿Quieres verlo? Lucas 4:16 dice, cuando llegó a Nazaret Jesús, fue como a la sinagoga. Quiere decir que Jesús tenía por costumbre, era habitual para Jesús ir al servicio de la sinagoga todos los sábados. ¿Te das cuenta que Jesús oró en privado, pero también oró con otros creyentes? ¿Te das cuenta que leía la palabra, pero también iba a la sinagoga? ¿Te das cuenta que adoraba al Señor a solas en las colinas, pero también iba como de costumbre a la sinagoga? ¿Te das cuenta que el mismo Jesús hacía ambas cosas? Es decir, adoraba, oraba y servía a Dios en el lugar, en la carpa del encuentro, en su lugar secreto, pero también lo hacía con otros judíos, con los creyentes y otros judíos en la sinagoga. Es revelador esto. Ahora, los discípulos siguieron su ejemplo. Tenemos en Hechos 17:1. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, como era su costumbre. Pablo fue ¿a dónde? Al servicio. Si yo estuve en el tercer cielo, esto de ir el domingo a escuchar, no, dice, no, yo estuve en el tercer cielo, yo estoy por encima. Pablo de costumbre, como de costumbre, iba al servicio, a la adoración congregacional. Jesús, como de costumbre, iba a la sinagoga para participar del servicio y de la adoración congregacional. Tenemos a Jesús, tenemos a Pablo, tenemos a Silas. La Biblia dice en Hechos, capítulo 17, verso 10, los hermanos despidieron a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos apenas llegaron, se fueron derechitos, ¿a dónde? Al servicio de la sinagoga. Los primeros creyentes también siguieron el ejemplo de Jesús y de los discípulos. Se reunían para orar. Dice Hechos 2:42, todos se congregaban para perseverar unánimes ¿en qué cosa? Todos se congregaban. Es decir, nadie se quedaba en casa los martes a las 6 de la mañana. Igualito que acá.
todos se congregaban. Jesús de costumbre iba al servicio los sábados. Pablo y Silas como de costumbre. Los primeros discípulos se congregaban, todos congregados, para orar. Si no fuera relevante e importante reunirnos en la casa de Dios, en el lugar de la oración, para orar, para servir y para adorar, ¿por qué Jesús lo haría? ¿Por qué sus discípulos lo harían? ¿Por qué la primera iglesia lo haría? ¿Necesitas más pruebas bíblicas? Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan, dejamos a Pablo, a Silas. Dice: Pedro y Juan fueron ¿a dónde? Al templo, al lugar de la oración, para participar en el servicio de ¿qué? Es decir, no se perdían un culto de las 6 de la mañana esto. Así que tenemos a Jesús que como de costumbre iba al servicio los sábados. Como de costumbre, no que fue de manera aislada, de costumbre. Tenemos a Pablo y a Silas que derechitos entraban a una ciudad, derechito vamos al servicio a la sinagoga. Tenemos a Pedro que iban al templo para participar del servicio. Tenemos los primeros cristianos que todos se congregaban para perseverar unánimes en la oración. Así que si nosotros no lo hacemos, somos más grandes que Pablo y Pedro y somos más espiritual que Jesús. Estamos en presencia de ángeles. Durito, ¿eh? Duro para aprender. Duro para aprender. Qué impresionante. No solo eso, que se reunían para orar, sino para adorar. Dice Hechos 2:46, adoraban solos en la casa, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. ¿Qué dice? Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Te das cuenta? Todos los creyentes de aquella primera iglesia practicaban las disciplinas espirituales a solas. Jesús dijo: hay recompensa cuando entras a tu recámara, cuando vas a la carpa del encuentro y oras a solas, hay recompensa. Pero Jesús también dijo que hay recompensa en el aposento alto, y orar a solas no es más importante que orar congregacionalmente, y orar en el aposento alto no es más importante que orar a solas. Ambas cosas son importantes y ambas cosas tenemos que practicar, porque Jesús, Pablo, Pedro y los primeros discípulos lo practicaban. No es verdad, termino. No es verdad que las disciplinas espirituales que practicamos a solas son más importantes que las que practicamos en la iglesia. No es verdad. Y tampoco es verdad que las disciplinas espirituales que practicamos en la iglesia son más importantes que las que practicamos a solas. No es verdad. Ambas son igualmente importantes y ambas tenemos que practicar. Hay personas que creen que pueden llegar a la madurez espiritual. Hay personas creyentes que creen que pueden ser maduros, pueden llegar a la estatura de Cristo y crecer espiritualmente sin una iglesia local. Viven engañadas y no siguen el ejemplo de Jesús ni de los apóstoles. Así que si alguien cree que se puede madurar espiritualmente y que se puede llegar a la plenitud de lo que Dios quiere para nuestra vida, sin una iglesia local donde arraigarnos y donde orar, donde celebrar cultos, si alguien cree eso, vive engañado, el diablo le ha engañado y no sigue el ejemplo de Jesús, que iba como de costumbre a la sinagoga, no sigue el ejemplo de Pablo y Silas, que como de costumbre iban derechito a la sinagoga, no siguen el ejemplo de Pedro, que iban como de costumbre a participar de las reuniones y de los servicios en el templo, y no sigue el ejemplo de los primeros apóstoles, discípulos y creyentes, que se juntaban para adorar juntos y se congregaban para orar. No siguen ese ejemplo. Viven engañados. También hay quienes creen que pueden compensar la falta de vida espiritual en casa, a solas, en el lugar secreto. Creen que pueden compensar las disciplinas espirituales en privado con la participación en las actividades de la iglesia.
No oran en casa, no ayunan, no buscan a Dios y creen que pueden compensar todo eso participando de las actividades de la iglesia. Falta algo, hermano, te falta algo. No es una o la otra, son las dos. Si quieres experimentar a Dios y llegar a la plenitud de la estatura de Cristo y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, hay que practicar las disciplinas espirituales de la oración, del quebrantamiento, del ayuno, de la lectura bíblica, de la adoración a solas y congregacionalmente. No es una o la otra. Una no sustituye a la otra. Las dos son igualmente importantes. Jesús oraba, adoraba y servía a sola en las colinas con el Padre, pero también oraba con sus discípulos y como de costumbre entraba en la sinagoga para participar del servicio con otros hermanos o judíos. Pedro hacía lo mismo, Pablo hacía lo mismo, los primeros creyentes hacían lo mismo. Tenían su carpa del encuentro, pero oraban en el aposento alto. Porque hay bendiciones que te van a llegar solo cuando entres en la carpa del encuentro, pero hay bendiciones que no vas a recibir a menos que te reúnas para orar, adorar y servir en el aposento alto, congregacionalmente, en la casa de Dios, en el templo de Dios, en el lugar de la oración. Zacarías, ¿dónde recibió la bendición más grande de su vida? Mientras servía a Dios. Cuanto más cerca de Dios estuvo, más bendecido fue. Gran lección para todos nosotros. ¿No te ha pasado que la época en tu vida que cuanto más cerca de Dios estuviste, más paz tenía, más bendición tenía, más feliz era? Pero en cuanto descuidaste y te alejaste un poquito de Dios, la cosa se vino a pique. Cuanto más cerca de Dios estemos, más bendecido vamos a ser. ¿Y cuándo Dios escogió bendecir a Zacarías? Cuando estaba sirviendo en el templo. Cuando él participaba de la adoración congregacional. Mientras él adoraba, servía y oraba, lo hacía junto a los creyentes o junto al pueblo judío que estaba en el atrio, adorando, sirviendo y orando al Señor. Cuando él participaba de la adoración congregacional, el Señor dijo, vamos a bendecirlo. Y mandó al ángel. Avísale, dile que he escuchado su oración y que le voy a mandar un hijo. Hay bendiciones que no llegan de otra manera. Quiera Dios que la palabra de Dios no sea resistida en esta tarde. Quiera Dios que de una vez por todas entendamos que no se puede llegar a la madurez sin una iglesia local. Que no se puede llegar a la madurez sin estar arraigados a una iglesia local, sin participar de los cultos de oración, de adoración, sin participar de las actividades de la iglesia congregacionalmente. No se puede, no se puede. Porque si se podría, Jesús lo hubiera hecho. Jesús no hubiera ido a la sinagoga. Pedro y Pablo no hubieran ido a la sinagoga. Los primeros cristianos no hubieran ido al templo. Si se podría llegar a la madurez solo, si se podría crecer solo, practicando disciplina espiritual a sola, Jesús lo hubiera hecho. Pablo lo hubiera hecho. Pedro lo hubiera hecho. Y los primeros cristianos lo hubieran hecho. Pero ninguno de ellos lo hizo. Ellos acostumbraban a levantar la carpa del encuentro a solas, pero también adoraban congregacionalmente, oraban congregacionalmente y participaban de las disciplinas espirituales congregacionalmente. Quiera Dios que no resistamos a la palabra y que estemos prestos y seamos solícitos en obedecerla y decidir, Señor, ayúdame. Estoy consciente de que muchas personas les está costando ayunar los jueves, pues díselo al Señor. Yo estoy orando por ustedes. Cada jueves cuando se acerca le digo, Señor, ayúdanos a mí y al pueblo para que podamos ayunar para ti. Ayúdanos a todos para que podamos ayunar y demostrarte que vamos en serio, demostrarte que vamos profundo, demostrarte que queremos tu persona, queremos crecer, queremos intimidad, queremos conocerte a ti. Hay personas que les cuesta. Yo estoy orando por ti, pero tú tienes que hacer tu esfuerzo y decirle, Señor, me cuesta, pero voy a ayunar. Personas que les cuesta levantarse a la mañana media hora antes para estar con Dios. Yo estoy orando para que Dios ponga el deseo, pero el Señor va a poner el deseo, pero tú tienes que hacer tu parte. Y poner el reloj media hora antes para levantarte y estar a solas con el Señor y abrir la palabra de Dios y reflexionar. Qué bueno nos haría reflexionar en los mensajes de los domingos. Así como hacemos en la célula, qué bueno nos haría volver a escuchar el mensaje del domingo e ir a la palabra, ¿viste? Como lo podemos ver ahí en el YouTube, puede parar
Y entonces ir a la palabra y revisar todos los textos bíblicos. ¡Wow! Y meditar. Es que, pastor, yo no sé cómo leer la Biblia. Pues vuelve a leer los mensajes del domingo. Vuelve a leer los pasajes del domingo. Y a meditar. Quizás el Señor te da algo más que a mí no me dio. Pero pon el reloj media hora antes para estar con el Señor. Hacemos tantos sacrificios en la vida, pero no podemos hacer un mísero sacrificio de levantarnos media hora antes para estar con el Señor. Pon el reloj a las 5:30, a las 5:15 los martes, para estar a las 6 de la mañana acá. Pastor, pero entro a las 7 a trabajar. Vení hasta las 6:30. Vení hasta las 7:45. Pero vamos a demostrarle a Dios que vamos en serio. Que queremos todas las bendiciones de Dios, que queremos la plenitud de su bendición, que queremos tener su presencia, que queremos intimidad con Él, que queremos ser amigos, que queremos conocerlo. No algo trivial, no a un cristiano tibio, sino profundo en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos y escucha esta canción tan hermosa, una palabra, una letra tan hermosa. Y mientras tú escuchas la canción, quiero que le digas a Dios: Señor, ayúdame, porque estoy flaco en estas áreas. Acá estoy débil. Me cuesta ayunar, me cuesta orar a solas. No me cuesta tanto, Señor, venir el domingo, pero me cuesta levantarme temprano a orarlos a las 6. O no me cuesta tanto, Señor, orar en la semana, pero me cuesta un poquito más ayunar los jueves. Dile, sé sincero con el Señor. Pero no te engañes y no creas que una cosa es más importante que la otra. De verdad estoy consciente que todos los presentes y aquellas personas que nos ven quieren más de Dios. Si estás acá porque quieres más de Dios, pues este es el camino para tener más de Dios. Entonces hay que practicar disciplinas a solas, pero también en la iglesia, congregacionalmente. Hay que estar en el lugar de la oración como Zacarías. Hay que venir al aposento alto a orar con otros creyentes. Hay que unirnos con ellos en las disciplinas del ayuno, de la búsqueda, del servicio, los domingos, los martes. Hay que estar en la iglesia para que nosotros nos activemos espiritualmente y no nos apaguemos. Díselo, sé sincero.